Bueno, en este video vamos a hablar sobre los medios de control de convencionalidad, ex oficio y regularidad. Con el medio de control de convencionalidad entendemos que es la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad y de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. En cuanto a esto, encontramos que la obligatoriedad de la convención para nuestro país deviene de su celebración por el Ejecutivo Federal y aprobación del Senado de la República, ingresando al orden jurídico mexicano en términos del artículo 133 constitucional en calidad de ley suprema de la Unión. Mm, el control de regularidad constitucional tiene por finalidad mantener la vigilancia del orden jurídico establecido por la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano. Existe para este efecto mecanismos constitucionales como lo son el juicio de amparo, de acción de inconstitucionalidad, de controversia constitucional, entre otros. Eh, en estos procedimientos, el parámetro para analizar la regularidad constitucional de normas, actos o leyes lo constituye la propia Constitución. Por su parte, el control de convencionalidad del lato sensu verifica la conformidad de las normas y prácticas nacionales, constituyendo el parámetro de convencionalidad. El parámetro para este efecto de instrumento convencional. En el control de regularidad constitucional se verifica bajo el parámetro normativo constitucional, mientras que el control de convencionalidad, el parámetro normativo es el instrumento jurídico internacional. El control de convencionalidad debe ser ejercido por los jueces del Estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración a fin de verificar la legislación interna verificar que la legislación interna no contravenga con el objeto y la finalidad de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Em, el control de la convencionalidad no tiene por finalidad establecer el acto o la norma. Bueno, establecer si el acto o la norma son constitucionales. Este tiene como fin eh, establecer si son o no regulares con o que van de acuerdo con la Carta Magna o lo que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, teniendo como fin primero y último verificar los actos y las normas sean en cumplimiento a las obligaciones o compromisos internacionales insertos en el instrumento convencional y ser declarado así convencional o inconvencional. Sujetarlo a constituirse en vigilantes de la regularidad constitucional es prevenir que sus efectos y alcances. El control de convencionalidad se reviste de autonomía, no es subsidiario, y en caso de violación al instrumento internacional debe declararse sí, ya sea convencional o inconvencional. Dentro de estos medios de control también encontramos, tenemos el exoficio, que el exoficio se refiere a el control de constitucionalidad o convencionalidad, que lo pueden hacer, se puede hacer por virtud de cargo de jueces, aun cuando esos jueces de control constitucional y sin que haya una solicitud expresa por alguna de las partes, em, tengan conocimiento de este asunto. Cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los estados, bueno, del Estado mexicano, en los cuales sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que las contravengan. Con el ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera,
El ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y solo propicia una carga en algunas ocasiones en la labor jurisdiccional de los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Bueno, aquí como encontramos, pues eh, más se basa en el artículo 133 de la Constitución, en el cual pues la Constitución es la ley suprema, también tomando en cuenta eh, los, los demás tratados internacionales de los que el Estado sea parte, y en cuanto al control de convencionalidad, pues su normatividad se basa en el artículo 133 y en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Los controles de constitucionalidad y de convencionalidad están obligados a ejercerlos todos los órganos jurisdiccionales, todos los órganos de justicia nacional para garantizar el respeto a los derechos humanos. Los órganos de justicia nacional están obligados a ejercer el control de la constitucionalidad con el objeto de desaplicar una norma jurídica que sea incompatible a la ley fundamental con base en sus artículos primero, 40, 41 y 133. La convencionalidad con respecto a de actos de autoridad, entre ellos normas de alcance general conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos a los que se hallan sujetos, a las que se encuentran vinculadas para la concertación, ratificación o adhesión de los tratados o convenciones del presidente de la República. Em, un difuso de convencionalidad que queda depositado tanto en tribunales internacionales o supranacionales como en los nacionales, a quienes mediante aquel se les encomienda la nueva justicia regional de derechos humanos y adquieren además la obligación de adoptar en su aparato jurídico tanto las normas como en su interpretación a través de las políticas y las leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos, y sus garantías explícitas previstas en sus constituciones nacionales y desde luego en sus compromisos internacionales como el objeto de maximizar los derechos humanos. En cuanto a esto, puede observarse que los primeros criterios jurisprudencial entiende como control constitucional aquel de carácter concentrado que determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, o de cualquier otro acto de autoridad, mientras que el control difuso de la convencionalidad lo define como el control a cargo de las autoridades públicas para analizar la compatibilidad de las normas y actos internos respecto a los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como la jurisprudencia de la Comisión de los Derechos Humanos, que determinará la aplicabilidad o inaplicabilidad de esta disposición. Eh, Podemos decir que el control difuso de convencionalidad lo ejercen todas las autoridades jurisdiccionales del país, pero con consecuencias distintas. En el caso de los órganos jurisdiccionales encargados de las vías directas de control, podrán declarar un acto o norma inconvencional y por virtud del parámetro del control constitucional, también inconstitucional, mientras que el resto de las y los juzgadores solo podrán inaplicar su disposición cuando lo encuentren inconvencional y por virtud de dicho parámetro de control constitucional también inconstitucional. Y por último, los derechos humanos de fuente constitucional y los provenientes del derecho internacional conforman un bloque en cuyo interior no existen jerarquías y las relaciones entre esos derechos se deberían de resolver mediante los criterios de interpretación conforme a principio de persona. Este bloque de derechos que se integra en términos armónicos y no jerárquicos con el resto del ordenamiento no renuncia a su carácter prevalente ante ciertas circunstancias, como cuando se pretenden vulnerar los límites mínimos desde allí establecidos. En estos casos, el bloque reclama supraordenación frente a todo el ordenamiento jurídico. Se podría afirmar entonces que el bloque de derechos impregna todo el ordenamiento y se integra con normas
Se integra con normas que son supremas por mandato constitucional. La Ley Suprema de la Unión de esta manera se completa por mandato constitucional con el parámetro de regularidad constitucional y convencional.